Bendiciones, mis amados hermanos. Este es un estudio que vamos a hacer sobre el juicio final. Tenemos que prestarle mucha atención porque aquí tenemos que desglosar qué es lo que la Biblia nos dice aquí en este juicio final, donde el poder ya, toda la autoridad se le entrega al Padre, según dice la Biblia. Y aquí Jesús termina con su trabajo y le entrega al Padre, y entonces el Padre se sienta en el trono y juzga a todo lo que hay que juzgar, a lo que se dejaron juzgar, porque vamos a ver cómo transcurren las cosas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. No es lo mismo los libros que otro libro. Otro libro es el libro de la vida, donde tú estás inscrito, y si no te encuentras ahí, te fuiste. Si no te encuentras ahí, va a terminar comiéndote los brazos, amado, en un lugar de tormento. Dice, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Esto lo vamos a desglosar. ¿Qué es lo que es el mar? El mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es un poquito complejo. Para nosotros poder dilucidar todas estas cosas, nosotros tenemos que ver en el orden cómo se llega hasta aquí, a este juicio del gran trono blanco. Y entonces para eso, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Apocalipsis 19, hay tres enemigos. Miren, hay una cosa que nosotros tenemos que entender aquí. Tenemos que entender cuántos arrebatamientos existen. Existe un solo arrebatamiento. Si alguien le dice que hay dos arrebatamientos, dígale que es mentira, que en la Biblia solamente hay un solo, porque el arrebatamiento es un misterio, y la Biblia habla de un solo misterio. Hay un solo arrebatamiento. Hay una sola resurrección antes de que Cristo venga. Hay una segunda resurrección, pero eso es después del milenio, donde van a resucitar la gente aquí, que ya vamos a hablar de eso en este juicio del gran trono blanco. Pero el que resucite ahí ni siquiera va a resucitar y va a estar en el Hades, en la muerte. No va a resucitar de que no, porque no, nadie resucita en la muerte. Estos van a resucitar en el Hades. Y hay una resurrección que es la primicia de Jesús. Para eso nos vamos a ir, para que entendamos cómo es el sistema de resurrección. Nos vamos a ir a 1 Corintios 15, capítulo 20, para ver cómo es el sistema de resurrección. Y atención a lo que dicen que la iglesia que va a ser raptada, que si entienden esto no se dejarán engañar jamás, porque te habla de los sistemas de resurrección, porque hay un solo arrebatamiento y una sola resurrección. El que le diga que antes de Cristo venir hay más de una resurrección y más de un arrebatamiento, dígale que me lo busque en qué parte de la Biblia está, que yo me atrevo a sacar mi tiempecito para ir allá a que me lo busque en la Biblia. 1 Corintios 15, 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
¿Qué es lo que es Cristo? Cristo es la primicia. Primera de Corintios 15, 20. Escuche bien, que después no quiero que me diga de que la primicia son los que son arrebatados. No, la primicia es Cristo. Porque escuché un amado hermano de los pretribulacionistas que me dijo, no, Cristo es la primicia. Y después cuando Él venga, lo que... No, Cristo es la primicia. Dice Apocalipsis 15, 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, vuelve y repite, Cristo la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Eso es de lo que habla Primera de Tesalonicenses 4:16. Esa resurrección es la única resurrección de los muertos que existe antes de Cristo venir. Antes de Cristo venir, los muertos son resucitados. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Y también lo dice después, ahí mismo, Primera de Corintios 15:51. Los muertos son resucitados incorruptibles. De esa resurrección es que habla aquí. Porque así como Adán, ok, pero cada uno en su debido tiempo, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. No hay más resurrección. Porque mira dónde que se produce la otra resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuche bien. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí, vámonos, porque vamos a comenzar, estamos desglosando lo que es el juicio del gran trono blanco. Esta parte donde dice, y luego el fin, es el juicio final. Es el juicio donde el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Antes del juicio final, la muerte va a existir en el gobierno de Cristo, va a existir en el milenio, va a existir después que Cristo venga, va a existir la muerte, después que instaure Cristo porque la muerte está aquí en 1 Corintios 15, y lo dice Pablo, dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo es que ese postrer enemigo será destruido? Dice aquí, Apocalipsis capítulo 20, el mar entregó los muertos que habían en él y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados según sus obras. Y entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades es el infierno. Oigan qué es lo que sucede. Para que se lo voy a poner claro sin leer en la Biblia. Eso de que arrebatamiento de la iglesia, eso no está en la Biblia. A mí no me hable de cosas que no están en la Biblia. Yo no sé por qué en las iglesias dicen cosas que no están en la Biblia. No. Primera de Tesalonicenses dice, si Cristo murió y resucitó de entre los muertos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, porque nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección es la primera resurrección. Y la resurrección que cuando habla aquí, dije que busquen en Primera de Corintios 15, que ahí está el orden de la resurrección. Esa es la que dice aquí, luego los que son de Cristo en su venida. Está tan claro ahí, yo no sé por qué se turban. Dice, más ahora Cristo es resucitado, primicia de los que duermen es.
pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que sucede aquí en este acontecimiento no es como está en la película, de que dejados atrás ni nada de eso. No se lleven de película ni se lleven de gente predicando cosas según ellos, según sean ellos. No, amado, no. La Biblia nos dice que este es un solo acontecimiento. El arrebatamiento es un solo acontecimiento. Ese es el misterio de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 10. Dice, después que el séptimo ángel haya tocado la última trompeta, se consumará el misterio de Dios. Este es un misterio que se va a producir una sola vez. Cuando su pastor le diga a usted que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, pregúntele, ¿y cuánto arrebatamiento hay? Porque entonces tendría que haber otro arrebatamiento para arrebatar lo que se quedaron en la gran tribulación. Porque entonces, ¿cómo van a subir al cielo si no son arrebatados? Dígame, hermano. Y tenía que haber otro arrebatamiento para subir al pueblo de Israel, que supuestamente dicen los cristianos que son más importantes que el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel se quedará aquí en la gran tribulación. O sea, creerse que la iglesia está por encima del pueblo de Israel es presumir mucho, porque aquí nadie está perfecto. Y sobre todo recordando que el pueblo de Israel no reconoce a Cristo como su Salvador, porque tiene un espíritu que le puso el Señor de confusión, así como lo tiene la Iglesia Católica, un espíritu de confusión, y así como tienen todos los protestantes un espíritu de confusión en sus diferentes doctrinas. Mira, estaba escuchando ahí unos amados hermanos sabatistas, seguidores de Elena de White. Wow, pero ellos están totalmente, pero te explican las cosas con unos estudios y con una calma que tú dices, estos son maestros. Pero yo le quiero decir algo a ustedes, sabatistas, que se hacen pasar por maestros y que tú lo ves y tú dices, wow, estos tipos sí saben. Ellos saben lo que Elena de White le enseñó, nada. Lo que esa señora le enseñó, que no sabe nada. Son seguidoras de una profeta, no son seguidoras de la Biblia, son seguidoras de una profeta. Le quiero decir algo a ustedes, sabatistas, que mi mamá es sabatista, le quiero decir algo a ustedes. Miren, eso de que de guardar el sábado no vale. ¿Dónde está eso? Cuando el joven rico se acercó a Jesús, él le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dice, bueno, pero los mandamientos, lleva los mandamientos. Y él dice, no, pero yo lo llevo. Cristo se da cuenta que el tipo de los mandamientos que lleva son los mandamientos de los fariseos, los mandamientos de guardar el sábado, de diezmar, de esto. Y Cristo no le dice nada. Sino Cristo con todo su amor y toda su misericordia le dice, bueno, pero le puso una carga porque él estaba diciendo que llevaba los mandamientos. Dice, no, pero entonces dale todo lo que tienen los pobres y sígueme. Y entonces el joven rico coge por de Pedro, seguro dice, no, pero espérate que el maestro me está diciendo algo que está completamente, estamos totalmente al verso, porque yo estoy diezmando y estoy guardando el sábado, y como la cosa. Y entonces el joven rico va donde Pedro y le dice, Pedro, pero dime, porque yo guardo los mandamientos, pero yo estoy guardando el sábado, yo soy un seguidor de Elena de White, y yo sigo los mandamientos de Moisés, los días de la tabla de los 10 mandamientos. Y Pedro dice, no, pero espérate, eso aquí no vale. No, eso aquí no vale. Pero tú no viste aquí tú el que viene tiene que comenzar a tener amor y misericordia por los demás. Pero tú no escuchaste el sermón de la montaña de Jesús. Amen a sus enemigos. Hagan bien al que le hace un mal, bendigan al que lo maldice y oren por quienes los insultan. Tú no puedes venir con todos esos millones para acá, mano. Comienza a dar cuarto de eso y a regalarle a los pobres, que Jerusalén se está cayendo muerto del hambre. Es que tú no puedes entrar al reino de los cielos con toda esa riqueza, amado. Entonces, eso mismo, amados hermanos sabatistas, seguidores de Elena de White, que tú lo ves, son los grandes maestros por mentira, con una doctrina falsa. Ellos tienen una falsa doctrina tan grande que ellos han distorsionado totalmente el Apocalipsis. Dicen que son qué sé yo cuántos años atrás de lo que habla Apocalipsis 13.
una cosa temeraria lo que ellos dicen, porque están confundidos, porque se creen que con guardar el sábado pueden ser salvos. Miren, amados hermanos sabatistas, miren, eso aquí no vale de que de guardar el sábado. Si ustedes de verdad quieren salvarse, agarren todos esos millones, escuchen lo que les voy a decir a ustedes, todos esos millones que ustedes tienen en esa iglesia sabática que ustedes tienen, que son la segunda iglesia más rica del planeta, y detrás de los católicos. Todos esos millones que ustedes tienen, agarren, invéntanlo y désenlo a los pobres ahora en esta pandemia, porque viene una crisis, viene una hambruna por el mundo. Y ustedes no le van a venir a Cristo de que estamos guardando el sábado y que vamos a ser, nosotros somos los 144,000 sellados. Amado, miren, si Elena de White eso fue lo que hizo, hay que ver dónde está ella, amado. Miren, y yo no puedo juzgar a nadie, pero ustedes están feos para la foto. Si ustedes creen que con guardar el sábado van a llantar a Cristo, eso no vale. Es que eso no son los mandamientos. Los mandamientos es amar, 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 amar. Ustedes diezman y lamentan y el enaldo y guardan el sábado, pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es el amor, la fe y la justicia. La fe, la justicia y la misericordia. Eso es lo más importante de la ley. Ustedes tienen lo más importante de la ley. El sábado, amado, no. Todo lo que están estudiando para atrás, yo veo a esos tipos y te confunden porque tú no ves que son leídos. Suelten eso y comiencen a vender todo lo que... Todas esas emisoras que tienen, comiencen a venderla y a darle comida a los pobres, que eso es lo que Cristo quiere. Bueno, seguimos aquí porque le dediqué un tiempecito a los sabatistas. Aquí en Apocalipsis 20 vemos ya que el postrer enemigo, porque son tres enemigos, mire, esto está tan fácil, son tres enemigos que tiene Jesucristo, que él tiene que vencer, tres enemigos que ya lo venció hace mucho en la cruz del Calvario, pero tiene que someterlo. El primer enemigo es la bestia, el anticristo, o el sistema. La bestia es un sistema de gobierno que en lo postrero del tiempo, aunque los sabatistas dicen que eso de antes, mentira. El libro de Daniel dice que es en los últimos días. Daniel cierra que eso es para los últimos días. Muchos caminarán de allá para acá y la ciencia aumentará. Daniel describe perfectamente en qué época van a suceder esas cosas que quieren poner como Daniel capítulo 7, que es como Apocalipsis capítulo 13. Pero ven acá, ustedes están locos. Pero ustedes, es verdad que Elena de Juárez volvió loco a todos ustedes. Pero tú lo ves y crees que son, porque hablan con una calma y una paciencia. Pónganse a darle a los pobres y déjense de eso. Y déjense de estar distorsionando la palabra. Invéntanse la verdadera palabra para que Dios les revele la verdad. Entonces, mis amados hermanos, cuando Cristo viene, Cristo levanta, Cristo viene primero, se queda en las nubes, resucita a todos los muertos del Antiguo Testamento, a todos los muertos. Por eso Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías es de lo que va a resucitar. Ahí va a resucitar la Virgen. ¿Sabe por qué la Virgen no puede interceder por ti, amado católico? Porque todavía no ha resucitado. Léete Apocalipsis, léete 1 Corintios 15, para que tú veas que la Virgen no ha resucitado. Vuelvo y te leo a leer 1 Corintios 15. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es. Es Cristo el único que ha resucitado. Después no ha resucitado más nadie de los que han muerto. Primicia de los que durmieron. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden. Dice, entonces, después que Cristo resucitó, que es la primicia, cada uno en su debido orden, luego lo que son de Cristo en su venida. En su venida es que la Virgen, amados hermanos católicos, va a resucitar. Mientras tanto, mis amados hermanos, que lo amo, el yeso que ustedes están adorando y el manto que ustedes están adorando, esos viajes para Higüey que ustedes están dando, están adorando. Yo no voy a decir lo que están adorando para no ofenderlo, pero concéntrense en Cristo, que ya resucitó hace mucho. Pero ninguno de los otros muertos han resucitado hasta que Cristo no venga. En su venida dice que serán resucitados todos los muertos. Esa es la primera resurrección. Hay otra resurrección, pero es después que haya gobernado 1000 años, porque es necesario que Él gobierne antes de que ponga bajo su estrado de sus pies toda potestad, todo dominio y toda potencia.
Hay tres enemigos que Cristo va a vencer. Ojo con esto, tres enemigos. Primero es el anticristo cuando Cristo venga. Cuando Cristo viene, levanta, resucita a los muertos, levanta a su iglesia y viene la guerra, dice Apocalipsis capítulo 19, y reunió a todos los reyes de la tierra para guerrear contra el que montaba el caballo. Todo lo perverso. Por eso que hay que tener cuidado con aspirar a presidente en este tiempo. Todos los presidentes van a hacerle coro al anticristo en los últimos tiempos. Y ahí entonces Cristo vendrá y con el resplandor de su venida lo matará a todos. Y entonces dice la palabra que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. La bestia y el falso profeta son las dos primeras personas y el primer enemigo, porque el falso profeta no es ningún enemigo, es un sinvergüenza. La bestia, ese que encabeza todo el sistema, que va a torturar a las naciones, trayendo una gran tribulación cual no la ha visto ni la habrá jamás, como explica el Mateo 24. Esta bestia será apresada y echada al lago de fuego. Ese es el primer enemigo que es cautivo. Y luego viene y es apresado Satanás, porque vamos a seguir aquí, vamos a seguir que continúa después que Cristo venga y que eche al lago de fuego a la bestia y el falso profeta. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Cristo baja a la tierra y establece su reino en el monte de los olivos. Allí se reúne con los olivos, el olivo verde y el olivo silvestre, los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra, y que se juntarán en los postreros de los tiempos. Dice Ezequiel capítulo 37, tomaré el palo de Judá y el palo de Efraín y serán los dos uno en mis manos cuando Cristo venga. Va a suceder eso. Y luego de que Cristo venga, o sea, antes de que Cristo venga, sucede esto que ustedes van a ver aquí. Dice, vi un ángel, Apocalipsis capítulo 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ojo con esto, que todavía aquí Satanás no está destruido. Aquí lo que está es preso en el abismo. El abismo es una cárcel para demonios. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Son los 1000 años que Cristo va a gobernar. Y después de esto debe de ser desatado por un poco más de tiempo. Dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las almas de los decapitados, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esta bestia no es como dicen los sabatistas, que la bestia es la iglesia católica, y todo. No, la bestia es el anticristo. Y el falso profeta es un demonio que lo va a acompañar y serán echados. Ese enemigo que será echado, porque será un enemigo usado por Satanás. Y entonces, estos que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿cuándo fueron arrebatados? Porque hay un solo arrebatamiento. Fueron arrebatados en 1 de Tesalonicenses 4:16, en el único arrebatamiento que hay. Cuando su pastor le diga que la iglesia va a ser llevada, dígale, y entonces, ¿cuándo es el otro arrebatamiento? Porque Apocalipsis 20 habla de una gente que salieron de la gran tribulación y que fueron resucitados. Que esa es la primera resurrección. Es que ahí hay un problema. Es que ahí hay una contradicción con esa doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Entre ese versículo de Apocalipsis 20 y 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 dice, y después los que son de Cristo en su venida. Estos son los que son de Cristo, porque esa es la primera resurrección. Y lo arrojó el abismo, bueno. Y los muertos, dice, vi trono y se sentaron ellos los que recibieron facultad de jugar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y su imagen, y que no recibieron la marca. O sea, estaban en la tribulación porque ellos no recibieron la marca de la bestia, de la gran tribulación.
y la marca de la bestia en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que no se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, pone la palabra claro en Apocalipsis 20. Esa primera resurrección es la misma resurrección que cuenta Primera de Corintios capítulo 15, que dice, luego lo que son de Cristo en su venida. No hay más resurrecciones, solamente hay una sola resurrección. Si la iglesia se va antes, ¿cuándo van a resucitar los israelitas? Porque no hay una sola resurrección. Entonces, si usted me dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, entonces esa resurrección se produce también antes de la gran tribulación. Entonces, y dime, ¿y en qué otra resurrección se van a ir? Van a llegar estos mismos, porque eso fue lo que salió de la gran tribulación, lo que no había adorado a la bestia y esa imagen. Bueno, para llegar al juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, que es donde tenemos que llegar, Cristo viene y gobierna sus 1000 años. Cristo, ¿a quién gobierna Cristo? Ya esto yo lo expliqué. Y tengo que, para explicar lo que nos dice la palabra en el juicio final, tengo que explicar que Cristo gobierna gente de carne y hueso que no se pusieron el sello de la bestia, pero que tampoco seguían a Cristo. Como no seguían a Cristo, eran de otras religiones, estaban esperando el quinto avatar, el séptimo Buda, eran los incas, en fin, estaban esperando otro Mesías. Con los judíos estaban esperando la primera llegada del Mesías, pero con ellos hay una promesa. Entonces, mis amados hermanos, esto que no se pusieron el sello de la bestia porque no creyeron en el anticristo, pero que tampoco creyeron en Cristo, estos se quedaron, si no fueron muertos y no fueron decapitados, los que fueron muertos se fueron para la segunda resurrección, se fueron para el Hades y fueron resucitados, pero en el Hades, dentro del Hades. Esto lo voy a explicar ahora. Entonces, estos tipos que son de carne y hueso porque se quedaron en la tierra, si tú no mueres, tú no puedes ser condenado, amado. Para tú irte para el infierno, tú tienes que morirte, porque los que van al infierno son las almas, no va la carne. A menos que no fuera la bestia y el falso profeta, que fueron lanzados vivos al lago de fuego. Pero para tú irte para el infierno, para el Hades, tienes que morir. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que no mueran en el periodo de la gran tribulación? Pero que no se vayan con Cristo en el arrebatamiento, en su venida. Se quedan vivos aquí. A eso que se quedan vivos es lo que Cristo va a reinar. Y dice que sucederá muchísimas cosas que no, ya yo lo leí en Isaías. Lea Isaías 56, que ahí dice todas las cosas que van a hacer. Dice que un niño morirá de 100 años. Dice, o sea que la muerte todavía va a existir en el gobierno de los 1000 años de Cristo, porque la muerte será vencida en el postrero de los tiempos. Y entonces, aquí es donde venimos al juicio del gran trono blanco. Y esto aquí es que lo vamos a explicar. Apocalipsis 20, capítulo 11. Vamos de nuevo. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, la tierra y el cielo huyeron. ¿Qué tierra y ese cielo? Recordemos que Cristo, cuando vino a gobernar, hizo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque recordemos que ahora, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, ahora en este tiempo, el 30% de toda la tierra son desiertos. Son desiertos, la tierra tiene un 30%, un 40% de desierto, está contaminada, la tierra está maldita, fue maldita por el pecado, fue maldita por el pecado de Adán y Eva. Entonces Cristo hizo una tierra nueva, y hizo un cielo nuevo porque no iba a meter sus ángeles ni sus santos donde estaban los demonios están apresados. Tenemos que decir, es bueno decir, porque esto lo vamos a ver aquí, esto que va a suceder aquí en el juicio final. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Escuché un predicador, Armando Alducil, decir que los muertos grandes y pequeños eran lo que
eran ricos y los que eran pobres no. Cuando son ricos y pobres la Biblia lo dice claro. Estos muertos grandes y pequeños que están de pie delante de Dios son niños, porque dice la palabra que en el gobierno de Cristo un niño morirá de 100 años, todavía niño. Entonces ahí están esos niños, que si cuando murió, no murió por el dedo de Dios, porque se convirtió en, ya tú sabes, en un demonio, entonces aquí va a ser juzgado por las cosas que estaban, por lo que está escrita en los libros. El libro tuyo, el libro de la vida tuya, la cosa de los libros, es todo lo que tú hiciste desde el día en que naciste hasta el día que moriste. Que en el barrio tú jugando bola hiciste mucho daño, que le diste una puñalada por encejito, que atracaste una vieja, que te robaste una cosa, que te metiste a pájaro. Y la Biblia dice que lamentablemente yo no soy homofóbico, pero la Biblia dice que si no te arrepientes, bueno, no es que se van para el infierno, si se arrepienten no, tienen que arrepentirse y soltar eso. Te metiste a drogadicto, todo eso, entonces te van a abrir los libros allí y ahí te lo van a juzgar. Te van a juzgar según las cosas que están escritas en los libros, tanto en el gobierno de Cristo como en el Hades, pero lo del Hades es otra cosa, eso lo voy a explicar ahora. Vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida para decir, déjame ver si tú estás aquí. Si tú no te has inscrito en el libro de la vida, te fuiste a comerte los brazos para allá adentro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es, que van a juzgar la gente que vivieron en el gobierno de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que aquí entonces la Biblia dice, y el mar entregó sus muertos que habían en él. Y el mar entregó los muertos que habían en él. El mar es la muchedumbre de gente que hay, según explica Apocalipsis capítulo 17. Dice, y las aguas que he visto son muchedumbre de todo. Todo el mundo sabe que el mar son muchedumbre, es el mundo. Entonces, ¿qué sucede con la gente que muere en el gobierno de Cristo, diferente a la gente que muere ahora? Esto tengo que aplicarlo, hacer una pausa. La gente que muere en el gobierno de Cristo no se va al Hades, no se va a la muerte, no se va al infierno. El Hades es el infierno, no. El que muere ahora, si se muere sin Cristo, si muere y no tiene a Cristo en su corazón, va derechito para el Hades y va a resucitar en la segunda resurrección. Y la muerte tendrá potestad. Dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá parte sobre ello. En el gobierno de Cristo, como Satanás está apresado y no hay demonio, entonces ¿quién te va a llevar para el infierno? Nadie. Entonces estos muertos se quedan muertos, pero se quedan en un lugar del mundo muertos. Las almas se quedan en el mundo, porque tampoco suben al cielo como van a subir los que son de Cristo. Dice, si Cristo murió y resucitó entre los muertos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, lo que significa que el que muere en Cristo está en el cielo. Pero esto no, porque Cristo está en la tierra y no va a estar. ¿A dónde va a estar con Cristo si Cristo está en la tierra? Entonces ellos se quedan muertos, pero su alma se queda en la tierra. Y ese es el mar. Aquí es donde dice que el mar devolvió sus muertos. Y el mar devolvió sus muertos que habían en él. Entonces dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el Hades es lo que tiene todo lo que se murieron ahora sin Cristo. ¡Ay, santo! Y eso están sentenciados. Eso van a ir, van a estar delante del trono blanco con el infierno aquí y van a sacar un chin del infierno. O sea, enséñalo ahí con una esposa puesta y tres guardias al lado. No, que esté en el infierno, ponlo ahí para que porque dice que toda rodilla se doblará. Ponlo ahí para que doble su rodilla y para que explique según sus obras. Y ahí va a decir la señora sinvergüenza. Cristo le va a preguntar, ¿y cuántos hijos tú tenías? No, yo tuve 2 hijos, porque el aborto va a destruir muchas mujeres. Esas mujeres que abortan tienen que arrepentirse obligados. Matar a esos niños en el vientre, eso no tiene perdón de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo con estos muertos? Estos muertos de la muerte y el Hades, que entregaron sus muertos que habían en ellos, que fueron juzgados cada uno según sus obras, dice la palabra, no son de que al fuego eterno, no. Esos muertos los devuelven de nuevo para el infierno. Y entonces tú sabes qué es lo que va a suceder aquí al final de todo.
Dice, y la muerte y el Hades, eso es Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, no va a ser individual. La gente que está, lo que van a resucitar ahora sin Cristo, que van a la segunda muerte, que no van a ver a Cristo, sino que van a ver el infierno, que van a estar quemándose 1000 años en el infierno y que van a ir en el juicio de final delante del gran trono blanco del Señor. Allí van a salir un chin del infierno, pero allí cuando el Señor los juzgue, ay, no puedo hacer nada por ti, mi hijo, para atrás, para el infierno. Y entonces el infierno, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Y ahí es donde el postrer enemigo, que dice Primera de Corintios 15, será vencido, que es la muerte, ahí. Y el que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados, al lago de fuego. Ahí la muerte es vencida, y ahí no hay más muertos, y Cristo termina su misión y se hace uno con el Padre. Y entonces la iglesia, los santos, porque la iglesia en realidad solamente es una parte, pero el pueblo de Israel, los santos, los que llevan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo, esos santos vivirán con Dios para toda la vida, porque el Hijo y el Padre ya será uno, porque la visión de Cristo habrá terminado. Y termina diciendo aquí, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto del que no se halló inscrito en el libro de la vida es de lo que vivieron en el milenio con Cristo, porque estos no son de la muerte y el Hades. Los de la muerte y el Hades son los que van de aquí para allá, que van directamente, que van en una guagua durante los 1000 años a coger su fuetazo en el infierno. Entonces, este es el juicio final. Después del juicio final, usted está en el infierno. Oh, escuche lo que le voy a decir a usted que no quiere arrepentirse. Ahora mismo los muertos que se van sin Cristo están en el infierno cogiendo candela. ¿Quiere que le dé un ejemplo de lo que es el Hades? Léase Lucas 16:19. Dice que había un hombre rico que hacía banquete con esplendidez, y había también un mendigo llamado Lázaro. Y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado en el Hades. Y dice que desde el Hades dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje tu dedo en llaga, porque estoy atormentado en estas llamas. Ese tormento de esas llamas en lo que está ese joven rico, que explica el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19. Miren, mi amado, son 1000 años que va a durar ahí en esa candela, y después de esos 1000 años los van a echar ¿dónde? En el lago de fuego, y serán destruidos por los siglos de los siglos. Yo no sé si allí en el lago de fuego va a seguir cogiendo candela usted. Yo no sé lo que va a pasar con usted, no sé. Lo mejor que hace es destruirlo para que no sigan sufriendo, porque es mejor ser destruido y no vivir sin Cristo, porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Arrepiéntete. La Virgen nos salva, Buda nos salva, Mahoma nos salva, ninguno de esos santos salvan, ni ninguno de esos vudú, ni San Pedro, ni San José, no, ni Elena de White. Olvídense de Elena de White. Dejen de estar sacándole cuarto a esos libritos y haciéndose cada día más ricos, y arrepiéntanse. Arrepiéntanse, amado, y saquen todos esos cuartos que tienen ustedes sabatistas y comiencen a dárselo a los pobres, para que no vayan a parar a aquel lugar de tormento. Porque en lo peor de todo, que ustedes dicen que el infierno no existe, y se van a encontrar con una sorpresa muchos de ustedes si no se arrepienten. Ven visiones, y espero que no me crean, sino que comiencen a escudriñar la Biblia según los pasos que yo he ido explicando. Dios le bendiga a todos. No crean en mí, crean en Cristo, escudriñen la Biblia, busquen en la Biblia todo lo que yo he dicho.